Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aurora Melquiades y esta tarde voy a estarlos acompañando en la conferencia La gestión del cambio como estrategia de éxito en los proyectos. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida, así como de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay. Bien, les recuerdo que al terminar la ponencia de la persona que hoy comparte conocimiento con nosotros, vamos a retomar sus dudas. Les pido por favor colocarlas en el apartado inferior de su pantalla que se llama Preguntas y Respuestas para poder retomarlas al finalizar la ponencia. Bien, hoy nos acompaña el doctor Gabriel Gatica Díaz Escobar. Él es consultor senior de negocios y procesos, ingeniero en sistemas de procesos por el Imperial College London, maestro en ingeniería de procesos por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en sistemas de gestión de calidad, seguridad, inocuidad, así como en gestión de proyectos. También es director operativo actualmente de Grupo Cádiz. El doctor posee amplia experiencia en la industria alimentaria, petroquímica, farmacéutica y turística, también como consultor e instructor externo acreditado en desarrollo de negocios y calidad empresarial. Ha apoyado a cientos de empresas en el perfeccionamiento de capacidades, estrategia de mejora continua a lo largo del territorio nacional. Desde el año 2020, el doctor colabora en nuestro grupo de tutores e instructores dentro de esta división, en donde imparte temas de administración del tiempo, orientación a resultados y visión estratégica. Sin más, cedo la palabra al doctor Gatica. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. Y bueno, adelante. Pues muchas gracias por la invitación, licenciada Aurora, a todo el equipo del Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues aquí estamos ya para impartir esta conferencia que, como ya bien les hicieron saber, se llama La gestión del cambio como estrategia de éxito en los proyectos. Entonces, pues vamos a empezar con la plática, ¿les parece? Muy bien, pues básicamente quise tocar este tema ya que es un tema que, si bien mucha gente parece que se entiende porque es muy fácil percibir el cambio o los cambios que ocurren día con día, año con año, las estructuras de transformación que se dan en negocios, personas, sociedades, familia, etcétera, de pronto no es tan sencillo entender cómo utilizar este conocimiento a favor de nosotros y sobre todo cuando estamos gestionando algún proyecto, sea cual fuere sea de carácter privado, público, ya sea incluso un proyecto personal. Entonces, la gestión del cambio como estrategia de proyectos va a ser el tema que voy a tocar, y además de alguna manera iré enlazándolo con algunas de los módulos y temas que también se ven en otros espacios dentro de minería. Y bueno, quisiera agradecer a todos por estar aquí presentes también. Espero que tengan dudas, que tengan comentarios. Ya en su momento, al final de la presentación, estaremos escuchando algunos de sus comentarios, de sus inquietudes. Y pues bueno, quien quiera contactarme también lo puede hacer mediante el código QR de LinkedIn. Como ya les comentaron, pues yo he estudiado en la UNAM, nada más que yo estudié en la Facultad de Química y de ahí hice algunos estudios de postdoctorado y después empecé a trabajar aquí en el país. Bien, ¿cuál es el propósito de esta conferencia? Primero que nada es establecer por qué es importante que la gestión del cambio se utilice dentro del desarrollo, dentro de la gestión y dentro del manejo de proyectos, cualquiera que sea. Entender que gestión del cambio y gestión de proyectos no es lo mismo, y sobre todo enlazarlos para ver cómo podemos incrementar la posibilidad de éxito de cada uno de los proyectos que llevemos a cabo. Además, se harán algunas revisiones de los conceptos que se buscan
cuando uno está estudiando lo que es el cambio, lo que es la gestión del cambio y las posibles áreas de acción en las cuales estamos aplicándolo. Si da tiempo, veremos algunas metodologías de manera muy rápida, ya que este tema puede extenderse por más de 20 horas. Bien, el objetivo entonces es que ustedes, por lo pronto, entiendan la relevancia de acoplar este mecanismo de gestión para la ejecución de sus proyectos y que con ello se genere un interés, se genere dejarles la cosquillita de que es importante profundizar en el estudio de este tema y de cómo lo podemos aplicar en nuestros centros laborales, en nuestros negocios. Todo el mundo ha visto cambios. ¿Y qué es un cambio? Pues un cambio es la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Se refiere a un individuo, a un objeto, una situación. Es muy clásico el cambio que sufre una oruga transformándose en una mariposa, por ejemplo, o los cambios en las estaciones del año, que desafortunadamente por el cambio climático cada vez está siendo menos visible el cambio de estaciones. Sin embargo, todavía podemos ver que hay una transformación o una transición entre periodos. Estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos de alto dinamismo, pero también de alto riesgo, de alto contenido de incertidumbre, que hace que nosotros veamos de repente las cosas algo borrascosas, algo grises, que no veamos la luz al final del túnel. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cambiar ese panorama que nos está quejando y ver un panorama mucho más soleado, mucho más agradable, mucho más positivo en nuestro futuro cercano? Esa va a ser la pregunta que estaremos contestando con esta plática. Bien, no basta con pensar en el cambio, con pensar en la transformación que queremos lograr, y ya con eso se va a dar. Desafortunadamente, necesitamos que el cambio sea empujado, sea dirigido y sea controlado por algún agente, de preferencia que esté de nuestro lado, para que esta gestión del cambio sea de lo más positiva, de lo más eficiente posteriormente. El cambio exitoso comienza con un claro entendimiento de lo que debe lograrse para que ese cambio suceda. Es decir, si no entendemos bien el cambio que tenemos que generar, el resultado que vamos a obtener, va a ser muy difícil que podamos definir un trayecto, un camino que nos lleve a lograr ese cometido. Por eso es importante una correcta planificación y asignación de recursos y una ejecución correcta en cada etapa. La gestión del cambio entonces nos va a dar esa guía que nos va a decir si nos vamos a la izquierda o a la derecha, si seguimos avanzando o retrocedemos. De tal manera que podamos ir, si es posible, a la vanguardia en los cambios que se dan en nuestro entorno, y si no, que por lo menos esos cambios nos afecten lo menos posible. Por eso es necesario que estemos enterados de lo que está sucediendo en nuestro entorno, saber qué nuevas tecnologías están ocurriendo. Por ejemplo, en estas últimas semanas he escuchado mucho sobre el nuevo chat GPT, que es una inteligencia artificial de muy alto nivel y que muchas empresas están empezando a voltear a ver, porque va a ser una guía en cuanto a desarrollo tecnológico. Si ustedes no han visto de qué trata esto, pues ya estarán un paso atrás y entonces tendrán que buscar la manera de adentrarse en el tema, buscar quién los asesore para que entiendan al respecto de estas tecnologías, o de plano extinguirse. Y ese es el peor de los resultados, de los escenarios que pueden ocurrir, ¿no? Cuando no entendemos esos cambios en el entorno que se pueden dar, no solamente por tecnologías, sino también por cambios en el hábito, en el consumo de las personas, que lo vimos ahorita durante la pandemia, en el cual
muchas personas dejaron de ir a su restaurante favorito, al centro comercial, al cine, a las tiendas, obviamente por el miedo, por el riesgo de la enfermedad, pero también porque hubo un boom, una donación impresionante en el uso de tecnologías para propiciar el consumo desde la comodidad de los hogares. Esta misma pandemia, la situación que se está viviendo en el mundo ha complicado las cadenas de distribución, lo cual, por ejemplo, ha provocado una escasez de chips y de componentes electrónicos para computadoras y teléfonos móviles, complicando entonces la entrega del producto final al usuario que lo requiere. Si nosotros no entendemos lo que está pasando en nuestro entorno, si nosotros no tenemos una clara idea de cómo van las noticias en el ámbito social, político, económico, científico, entonces nos va a costar mucho más trabajo aprovechar las oportunidades que lleguen a surgir, por ejemplo, en cuestiones de tecnologías verdes, y los mercados potenciales que están surgiendo. Ahora ya cada vez más se oye lugares que ponen en su menú comida vegana, o que utilizan textiles de origen orgánico, o que solamente usan materiales biodegradables para su negocio. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar si no aprovechamos esas oportunidades, si no aprovechamos esos nuevos mercados? Pues simple y sencillamente vamos a desaparecer o nos vamos a volver totalmente fuera del lugar dentro del nicho en donde estemos, ¿no? No vamos a tener ya el impacto que podríamos tener, aun cuando en este momento podamos estar en la cima. El cambio sucede entonces por presiones externas, pero también internas. Y sobre todo si este cambio está relacionado con sistemas de gestión de calidad, por ejemplo, sistemas de gestión medioambiental, sistemas de gestión de seguridad e higiene, sistemas de ciberseguridad. Todos estos sistemas de gestión lo que buscan es meter a la empresa en una cultura de mejora continua. Y al momento de hacer eso, estamos fomentando, estamos pugnando y estamos presionando a que cambien las cosas dentro de nuestra empresa. Para bien, esperando que nuestro análisis haya sido el correcto. Y si no, pues tendremos que reformular. Así pues, hay distintas formas de clasificar el cambio. Uno de ellos puede ser este tipo de clasificación en donde el desarrollo es uno de los tipos de cambios más frecuentes que se pueden encontrar en los negocios. Por ejemplo, que tengamos que actualizar nuestros manuales de procedimientos o nuestros protocolos de atención al cliente. Que tengamos que utilizar una nueva herramienta mucho más tecnificada, cambiar un martillo por un rotomartillo, algo mucho más desarrollado tecnológicamente hablando. Estos son cambios pequeños, de bajo impacto, que generalmente afectan a una persona o a un grupo de personas muy pequeño dentro de la empresa. Los cambios de transición están más que nada enfocados a áreas en donde va a haber un cambio radical, ya sea en el área o en toda la empresa, derivado, por ejemplo, de optimización de ciertos procesos y mejoras en los procesos clave del negocio, o el más rotundo de todos, que sería el de adquisiciones y fusiones dentro de las empresas. Cuando una empresa más grande compra una pequeña, ¿qué tiene que hacer para poderla absorber, para poderla fusionar con su modelo de negocio? Muchas veces se dan situaciones en donde la gran mayoría del personal de la pequeña empresa pues es despedido, pero si se hacen bien las cosas y se aprovecha el talento de este pool de colaboradores,
siguiendo una teoría de gestión de cambio, es muy posible que por lo menos se lleguen a mantener a las mejores mentes, a los mejores talentos que hay en esa empresa. El último cambio, el que tiene más impacto, es el transformacional. Es un cambio de gran envergadura y que puede afectar no solamente el cómo opera la empresa en cierto sentido, sino puede afectar la configuración misma de la empresa en cuanto a su estrategia, en cuanto a su misión, en cuanto a la cultura empresarial que impacta a esta empresa. Por ejemplo, que haya un cambio de la noche a la mañana del director general de la empresa puede poner en jaque toda la estructura, puesto que después, si no se tienen claros los parámetros, no se va a saber a quién vamos a reportar, cómo se va a delegar, qué tipo de esquemas de trabajo trae esta nueva dirección, cuando se hace de manera poco estandarizada, poco estructurada. Estos son los cambios que puede llegar a haber. Y sin embargo puede haber otros más que pues la teoría puede definir. En su momento los podrán ver ya cuando entren a ver otro tipo de cursos dentro de los diplomados y cursos abiertos de minería. Bien, entonces, básicamente la idea es que nosotros podemos tener cualquier proyecto, iniciativa, un nuevo esquema que tenga por objeto mejorar a una organización. Y de esta manera, mejorar el resultado de lo que está entregando, mejorar los aspectos operativos, los aspectos administrativos, mejorar su productividad, de tal manera que vaya a la vanguardia. En el primer caso, por ejemplo, tenemos un modelo de un proceso lineal. Puede ser un proceso en serie, puede ser un proceso en lotes, pero siempre termina en el punto, en la fase D. Y de ahí puede haber desperdicios, puede haber mermas, puede haber residuos que se desechan. Ese es el esquema tradicional de operación. Actualmente se está buscando, por ejemplo, que las empresas tengan un esquema más innovador, referido, por ejemplo, a la economía circular. Esta economía circular lo que busca es que se aproveche todo lo que está manejándose dentro de los procesos de la organización, ya sea con la organización misma o con aliados estratégicos que permitan una reutilización, un reciclaje, una renovación de los materiales que se están utilizando, que se están gastando en toda esta cadena productiva. No todas las empresas tienen esa capacidad de entender este tipo de negocios, este tipo de esquemas de procesos. Y por lo tanto, este tipo de situaciones, estos cambios pueden generar incertidumbre, dudas, miedo, que si no lo manejamos correctamente, pues van a generar resistencia al cambio. Este cambio, entonces, está dictado en su rapidez para poderse llevar a cabo y en su agilidad y en su factibilidad de obtener resultados correctos, los resultados que estemos buscando, en qué tan fuertes son las variables externas como las nuevas ideas y tecnologías, qué tanto nos están empujando a adaptarlas a nuestra empresa, las necesidades del mercado y la evolución, pues en fin, de estrategias de negocio, contra los miedos, tensiones, incertidumbre y la resistencia que puede estar generándose dentro de nuestra empresa, con nuestros colaboradores y, ¿por qué no?, también con nosotros como directores, gerentes o supervisores de un negocio en particular. Muchas personas le temen al cambio, pero por no comprender su finalidad, no reconocen ni aprecian su valor ni beneficios que generará. Entonces, muchas veces tenemos brillantes ideas, por ejemplo, darles mejores condiciones salariales a los empleados. Y alguno saldrá con que es que me van a hacer trabajar más, por eso me quieren pagar más. Ya ahí hay una resistencia al cambio.
He escuchado también, por ejemplo, que se están reconociendo el labor de ciertas áreas, de ciertas personas. Ya saldrá otra persona diciendo, siempre premian a los mismos, pero él no tiene ganas de cambiar, no tiene ganas de mejorar. Se aumentan las responsabilidades de una persona para que vaya adquiriendo esa experiencia, esa expertise en el manejo posterior a nivel gerencial, a nivel directivo incluso. ¿Y qué es lo que hace? Dice, no, yo no quiero más responsabilidades. ¿Sí? O empiezan las empresas a poner mejores prestaciones laborales y alguien por allá estará diciendo, sí, están poniendo prestaciones porque van a recortar personal y generar un caos dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de situaciones y que el cambio fluya de una manera correcta? Que no se tope con obstáculos que, como vieron ustedes, pueden llegar a ser absurdos en su formación, en su estructuración, pero que se dan porque finalmente como seres humanos tenemos la capacidad de inventar, de innovar y de generar ideas de la nada. Y este también es el caso, el de generar esos pretextos, esas dudas, esa incertidumbre y transmitir al resto de los compañeros. Entonces, para ello, es importante lograr poner en práctica lo que es la gestión del cambio, pero no solamente una gestión del cambio básica, sino una gestión del cambio organizacional, que son acciones dirigidas a los miembros de una empresa para adaptarse a esos cambios. Un cambio organizacional es entonces un proyecto, una iniciativa, una solución que se introduce en la organización para mejorar la forma en la que se realiza el trabajo y se resuelve un problema y se aprovecha una oportunidad. Y en realidad la gestión del cambio lo que involucra es un proceso bien estructurado con herramientas asociadas y que nos permite de manera eficiente guiar el lado humano del cambio para lograr un resultado deseado. Ese cambio está basado en necesidades que van saliendo de los clientes, que van saliendo del gobierno, que van surgiendo de innovaciones técnicas, científicas en nuestro entorno. Y esa necesidad nos obliga a ser más competitivos, a brindar mejor atención, a ser más eficientes, a generar mayores ingresos, a ser mejor que los demás. Pero cada vez que queremos ser mejor, que queremos ser más, que queremos ser el que está a la cabeza, pues esa situación genera impactos en nuestra mano de obra, en nuestra maquinaria, métodos, materiales, medio ambiente. Los 5 factores de la producción se ven afectados de alguna manera, algunos más, algunos menos, algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Tenemos entonces que tener en claro cuáles son esos impactos y sobre todo cómo esos impactos no solamente afectan los recursos materiales o financieros de nuestro negocio, sino también cómo afectan a las personas. Y no nada más en la conformación de equipos de trabajo, sino en la conformación de personas que estén en un ambiente tranquilo, agradable. Eso nos lleva entonces a que el cambio no puede darse por sí solo, sino que necesita cierta guía. La mayoría de las veces esa guía la entendemos como gestión de proyectos. Al ser aplicados la gestión de proyectos y el cambio únicamente, podemos lograr resultados. Sin embargo, nos toparemos con que en la gran mayoría de las veces ese cambio es más lento de lo necesario o no dura a través del tiempo. Incluso se puede dar el caso que, debido a que solamente estamos poniendo en práctica la gestión de proyectos, el cambio puede quedarse parado y echar para abajo todo el proyecto completo. Por un simple y sencillo factor, que es el factor humano. De esta manera es importante entonces definir que la gestión del cambio tiene que entrar en juego en esta ocasión para
que de esa manera lo que suceda en cambios dentro del proyecto y cómo se deriven a través de la buena gestión técnica del proyecto, se vaya equiparando a beneficios, mejoras, entendimientos adecuados dentro de la parte humana del proyecto con la gestión del cambio. Entonces tenemos este triunvirato que tiene que estar trabajando en conjunto. El cambio entonces está ligado a necesidades, a deseos que buscan transformar el estado actual por uno mejor. La gestión de proyectos está enfocada al uso de conocimientos, herramientas, técnicas y habilidades específicas para entregar algo de valor a las personas. Y lo que sería la gestión de cambio se enfoca en la preparación, equipamiento y soporte de los individuos para la adopción y uso del cambio. Si se dan cuenta, se complementan muy bien estas tres partes. Es decir, la gestión del cambio no es nada más ver que el cambio se dé y ya. La gestión del cambio es llevar a la gente a un estado de confort, a un estado de bienestar, después de haber transitado por una etapa que genere un cambio posterior. De esta manera, tanto la gestión de proyectos como la gestión de cambios respaldan el movimiento de una organización desde un estado actual hasta un estado final futuro, que es el estado ideal o que estamos buscando lograr a través de los cambios. La gestión de proyectos, entonces, se centra en que vamos cambiando de un estado actual a un estado futuro, pasando por un estado de transición en donde las necesidades de alguien se convierten en el éxito del proyecto, cuando se entregan resultados que satisfacen esas necesidades. La gestión de proyectos, entonces, busca guiar, derivar los aspectos técnicos del proyecto para el logro de ese objetivo. En tanto, la gestión del cambio se centra en las personas afectadas por esos cambios y les permite comprometerse, involucrarse, adoptar y utilizar esas nuevas herramientas, esos nuevos conocimientos, esos nuevos aspectos institucionales o culturales que se van adoptando, que se van adaptando a nuestra organización. El aspecto técnico básicamente está para diseño, desarrollo y entrega basado en herramientas, sistemas, procesos. El aspecto humano se basa en personas en todo momento. Y finalmente, ustedes sabrán que las personas son el referente, el recurso más importante de la organización. Sin las personas adecuadas, nuestra organización, nuestros proyectos, nuestras propuestas no salen adelante. Teniendo a las personas bien entendidas de lo que se tiene que hacer, motivadas para hacerlo, seguramente lo vamos a poder hacer. Y aquí, este es un ejemplo de un proyecto básico, ¿no? De un proyecto tradicional. Pero este mismo esquema se pudiera utilizar incluso para proyectos del tipo ágil, del tipo iterativo, que requiere de múltiples vueltas hasta encontrar el mejor resultado posible. Entonces, lo que estamos buscando es un cambio benéfico donde las personas se vean involucradas. Si las dejamos afuera, independientemente de su edad, género, condición social, etcétera, si dejamos afuera a esas personas, entonces eso quiere decir que no estamos aprovechando correctamente nuestras capacidades de gestión del cambio organizacional. El cambio es difícil, sí, pero es necesario. ¿Qué es lo que nos va a dar la gestión del cambio organizacional? Pues que ese cambio sea lo menos complicado posible.
¿Qué aspectos pueden ser afectados al momento de impulsar, de poner en marcha algún cambio dentro de nuestra organización? Pues estos son algunos de los elementos. Que la persona ya no puede estar trabajando en su misma ubicación, como sucedió en años pasados. Mucha gente se tuvo que ir a trabajar a sus casas y ahora ya no quieren regresar a las oficinas. Ese tipo de cambios, ese tipo de afectaciones, hay empresas que, a pesar de que tienen las condiciones para dar mayores facilidades de trabajo en casa, siguen insistiendo en que la gente vaya a trabajar a un centro laboral que les queda 3 horas de trayecto. Eso pues obviamente genera estrés, genera daños psicosociales, genera mayor desgaste físico y económico para las personas. Y luego eso se ve reflejado en la productividad, se ve reflejado en la capacidad de acción de las personas, la toma de decisiones, mayores gastos para la empresa. Mayores gastos que no permiten después tener una compensación adecuada. O la compensación puede ser la adecuada, pero no en la manera correcta para la persona a la que se le está entregando. Imagínense que de un día para otro les empezaran a pagar en bitcoins. Sería muy interesante tener los bitcoins guardados, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Si no podemos ir ahorita a la tienda de la esquina a comprar pues abarrotes y pagar con bitcoin, ¿no? Afecta también las evaluaciones de desempeño, cómo esas evaluaciones se ven o se empiezan a realizar. Afecta las estructuras de mando. Luego no sabe a quién se debe uno de dirigir, a quién le debe de entregar reportes, a quién le debe de delegar, por no tener cambios bien estructurados, que se entienda la nueva persona que entró, a quién le rinde cuentas y a quién le delega actividades. Puede cambiar también actitudes, creencias, ideologías. Cada vez se oye más que las empresas se están volviendo incluyentes, o que las empresas se están volviendo socialmente responsables, o que las personas están buscando ser sustentables. Ese tipo de adjetivos en realidad comprenden toda una cultura en la cual la empresa debe estar imbuida, debe estar sumergida para transmitírsela a cada uno de sus miembros de trabajo. Y si hay alguien que no comparta esas ideologías, pues va a haber un choque hasta que esa persona sea convencida, sea asimilada y que todo fluya de una manera más adecuada. Aspectos como procedimientos rutinarios, ya la rutina se vuelve complicada, los sistemas cambian y eso al final nos puede generar que haya más errores en los procesos, que haya defectos en los productos, si no transmitimos correctamente el cómo se hace el nuevo procedimiento o el uso de las herramientas. Herramientas, por ejemplo, tecnológicas. En algún momento me tocó hacer un cambio aquí en la empresa, donde yo llegué con una mentalidad totalmente tecnificada, tecnológica. Y en la empresa, pues, todavía era de arrastrar el lápiz, libretas, y a lo mucho Excel. Y yo quise ponerles todo un sistema muy complejo, bueno, que para mí era muy simple, muy sencillo, pero que al final de cuentas, en ese momento yo no entendía lo que era la gestión del cambio, y lo quise poner de acuerdo a mi entendimiento de cómo se tenía que hacer el despliegue de la información tecnológica y el uso de herramientas de un sistema de utilización de recursos empresariales. Pues me salió mala jugada, porque al final de cuentas la gente no entendía para qué tenía que cambiar a un sistema tecnificado si ellos lo podían seguir haciendo en sus libretas y obtenían resultados. Tardé prácticamente 3 años en ir convenciendo a cada persona dentro de la empresa para que adoptara ese nuevo sistema. Y ya que lo adoptaron, ya que lo entendieron, ya que entendieron sus beneficios, se quedó.
pero tardé muchísimo tiempo en lograrlo. ¿Por qué? Porque no apliqué desde un inicio la gestión del cambio, sino que lo que es hacer solamente desde el punto de vista técnico. Y muchos de los egresados de ingeniería y en general de las facultades científicas, técnicas, matemáticas de la universidad y en general del mundo, solamente estamos pensando en la parte técnica, en la parte científica, y se nos olvida la parte humana. Y eso nos genera después muchos dolores de cabeza, ¿no? En fin, teniendo en consideración eso, que el cambio necesita cumplir con necesidades a través de las herramientas, sistemas y metodologías que la gestión de proyectos nos da para llevar una estructura sólida hacia su formulación y una gestión del cambio que permite un convencimiento adecuado de las personas, entonces vamos a ver rápido cuáles podrían ser las etapas de una gestión del cambio organizacional. Lo primero es entender qué es lo que vamos a hacer, qué queremos lograr, qué queremos cambiar. Y de ahí buscar qué recursos, qué cantidad de recursos vamos a utilizar, en dónde los vamos a asignar a un líder también, y con ello tener bien claro el panorama desde dónde vamos a partir antes de empezar a trabajar con la gente. Ya teniendo la intensidad y los recursos definidos, vamos a establecer un plan de acción, donde forzosamente tenemos que incluir objetivos estratégicos. De lo contrario, no van a tener el impacto completo para cubrir a toda la organización, a las áreas que nos importa involucrar en el cambio. Estrategias de comunicación. Muchas veces los cambios no se hacen porque la gente no entendió que los tenía que hacer, o no entendió para qué los tenía que hacer, o cuál era el beneficio de hacerlos. Pues esa es precisamente la estrategia de comunicación. ¿En qué canales? Por WhatsApp, correo electrónico, una hoja pegada en los lockers. Cualquier estrategia de comunicación que ustedes tomen debe ser eficiente para transmitir la idea a las personas que se van a ver afectadas por el cambio. Sensibilización y sociabilización. Si no sensibilizan, entonces eso quiere decir que la gente no va a estar convencida, no va a entender su idea. Y si no les compra la idea desde un inicio, va a haber mucha resistencia a cambiar y adoptar los nuevos esquemas de trabajo. Si no comparten el beneficio con todo mundo, tampoco van a aceptarlo. El siguiente paso será definir cómo vamos a hacer una capacitación, porque muchas veces esos cambios requieren adquirir nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevas competencias, que si no las tiene la persona que va a trabajar en ellas, pues lo va a hacer mal, se va a desmoralizar y entonces seguramente va a dejar la empresa, aun cuando sea un muy buen elemento. ¿Y todo por qué? Por no tener un buen programa de capacitación. Las dinámicas para motivar y compromiso son los siguientes. ¿Por qué? Porque finalmente la gente le gusta trabajar, le gusta hacer bien las cosas, pero de repente, pues, ya no tiene la energía para seguir adelante. Y nosotros como directores, gerentes, dueños de negocio, tenemos la responsabilidad de mantenerlos motivados, de mantenerlos comprometidos y con la camiseta bien puesta. También en eso tenemos que pensar dentro de nuestro plan de acción en la gestión del cambio organizacional. Ya posteriormente, lo siguiente es ejecutar el plan de acción, poniendo en claro las diferentes etapas y puntos clave que queremos lograr. De tal fecha a 2 semanas después, voy a hacer que toda la gente entienda el proyecto. Luego, 2 semanas después, voy a capacitar al grupo A. Y así iremos haciendo este tipo de esquemas de trabajo. De tal manera que también se vayan cumpliendo ciertos objetivos operativos. Es decir, que la gente los vaya viendo tangibles en sus áreas. Que la gente vaya sabiendo que lo que está haciendo fuera de lo que era su rutina y que es necesario para la mejora, funcione. Que le obtenga, que le brinde y que pueda presentar resultados casi inmediatos en algunas áreas. No podemos dejar ningún proyecto
ya sea en el aspecto técnico o humano, sin supervisión. Por ello es importante también determinar qué vamos a medir dentro de nuestro sistema de gestión del cambio organizacional para poder definir si se está haciendo un buen desempeño. Es decir, tenemos que determinar indicadores basados en las actividades previas del plan de acción. Y también debemos de tener un plan para tener un soporte de mantenimiento. Y por soporte de mantenimiento me refiero a que muchas veces me he encontrado empresas que nos piden certificaciones, que nos piden mejoras en cuanto a capacitación, cursos, diplomados, etcétera. Cumplen bien, entregan sus resultados los primeros meses, pero después todo lo dejan libre, todo lo dejan sin un sustento, sin ningún amarre. Y en 6 meses después, todo el beneficio que se había obtenido, toda la mejora que habían logrado, desaparece. Y luego, al contrario, es peor porque entonces estamos chocando contra situaciones de que pues ya lo viví, sí funcionó, pero es mucha vuelta y no logramos nada. No logramos un cambio sustentable, no logramos un cambio significativo que nos ayude a tener claro si es necesario que yo como persona, que yo como colaborador, tenga que seguir gastándome la vida en esto. Es decir, genera mucho más descontento y resistencia. Por eso es importante tener ese plan de mantenimiento, para que las certificaciones no les duren 3 días o 3 semanas, sino que sea un proceso en el cual se mantengan vigentes el año de vigencia que tengan o los 2 años, según lo que ustedes pongan en práctica. Que los programas funcionen en todo momento, las campañas que logren su cometido en el largo plazo. Al final de cuentas, también debemos de tener en cuenta sistemas de control, planes de acción con sistemas de control incluidos, que tienen que ver con saber cómo evaluar que lo que estamos haciendo nos está acercando de manera correcta al resultado buscado. Si no es así, tenemos que buscar entonces cómo corregirlos. Y si sí estamos obteniendo el resultado porque las personas entendieron desde un inicio lo que tenían que hacer y se les está transmitiendo correctamente la información, pues hay que seguir motivándolos para que ese control y esa supervisión y esa ejecución nos lleve al mejor resultado posible. Algunos ejemplos de cambios que se pueden presentar: fusiones y adquisiciones, como les había dicho anteriormente, recortes de personal. Ahorita muchas empresas de tecnología están haciendo recortes importantísimos, entre el 5 y el 30% de su personal se está yendo a la zona de desempleados. Y eso puede poner en jaque la estructura del sector tecnológico, la capacidad de obtener nuevos empleos y por lo tanto la capacidad económica de las personas y de esos sectores en particular. Entonces es necesario que se tenga una manera de poder hacer recortes de personal inteligentes, si son necesarios. Si no, irlos canalizando a empresas aliadas o buscarles alguna estrategia para mantenerlos inactivos hasta que la empresa vuelva a retomar los niveles adecuados para volverlos a jalar hacia adentro de la empresa. Un ejemplo que me llamó la atención el otro día hablando con uno de los grupos del diplomado es la parte de la jubilación. Me comentaban que en una dependencia del gobierno, previa a la jubilación de un grupo de personas, se les da pláticas, se les sensibiliza, se les explica cómo va a ser su vida después de haber dejado la vida activa, laboral. ¿Para qué? Pues para que esa transición no sea tan dura, no sea tan complicada, no sea tan trágica, que luego pueden incluso haberse comprometido la persona misma, ¿no? Por ese cambio que pueda haber. Lanzamiento de nuevos productos, transformación tecnológica, sistemas de gestión y certificaciones, adopción de nuevos esquemas
de trabajo, simplemente por el hecho de que el gobierno haya decidido en algún momento imponer una ley de protección a los no fumadores y que las empresas hayan tenido que decir, aquí ya no puedes fumar, ese fue un choque importante para las personas fumadoras. Ahora, ¿qué podían hacer para aceptar ese nuevo esquema cultural sin enojarse, sin molestarse, sin crear conflicto? Si las empresas lo hicieron bien, pudieron convencer a los fumadores del porqué de ese cambio. ¿Ok? Ya casi para terminar, pues algunas de las metodologías que podemos encontrar son el modelo ADKAR, que es uno de los más vistos, de los más utilizados, y otros modelos de PROCI, planes de capacitación, planes de comunicación. Empresas de consultoría grandes tienen sus propios modelos de gestión del cambio. Google incluso tiene su modelo de gestión de cambio también. Todos esos planes se derivan en básicamente lo mismo, en generar conciencia, en permitir que las personas realmente quieran aceptar el cambio y participar incluso activamente en el cambio mismo, en adquirir el conocimiento para capitalizar ese nuevo cambio que viene, en generar nuevas habilidades a partir del conocimiento y en reforzar. Siempre es importante reforzar. Tengan en cuenta que el hábito hace al monje. Si nosotros logramos que nuestra gente tenga el mejor hábito generado por la disciplina y el reforzamiento continuo, se va a quedar ahí por mucho tiempo, si no es que de por vida. Ese es el tipo de actitudes que se mantiene, las que son reforzadas de manera tácita, de manera consciente por la misma empresa donde se trabaja. No sé si ya para este momento, y a pesar de las prisas y de la complejidad del tema, ustedes estarán viendo cuáles son los principales beneficios que lo que es la gestión del cambio nos puede dar. Algunos de estos beneficios pueden ser, obviamente, aumentar el éxito de un proyecto, hacer que estos proyectos tengan menos conflictos y resistencia al proceso de cambio y, por tanto, lograr en un tiempo adecuado ese resultado, esa búsqueda de cumplimientos de objetivos que nos piden los clientes. Aprovechamos el talento. ¿Por qué? Porque si el talento que tenemos no está de acuerdo con nuestras nuevas políticas, nuevos procesos y procedimientos, se nos va a ir. En cambio, el hecho de que involucremos a la gente en ese cambio detona el talento, detona la experiencia, detona la capacidad de la gente de poder crear, innovar. Garantiza también un crecimiento empresarial porque afecta de manera positiva a la competitividad, a la productividad, a la estabilidad financiera del negocio incluso. Nos permite adelantarnos a los hechos, es decir, también va a afectar a lo que es el manejo de riesgos, ¿sí? La evaluación de riesgos. Facilita el transitar por las crisis, gracias a que tenemos un panorama mucho más claro de esos riesgos, y todo eso a la larga disminuye el estrés. Es decir, afecta positivamente colaboradores, personal de la dirección, clientes, proveedores. A la sociedad misma puede llegar a afectar positivamente el hecho de implementar un esquema de gestión del cambio organizacional. Mejores resultados para todos. En conclusión, este sistema, este esquema, este enfoque de gestión del cambio organizacional nos permite lidiar con transiciones en una organización. Y el no implementarlo puede hacer que en los proyectos se presenten varios riesgos. Si no se implementan estrategias que identifiquen, anticipen, ejecuten, midan y controlen el cambio y sus distintas etapas, entonces seguramente vamos a tener inconformidades, fuga de talentos, contaminación del clima laboral y, en el peor escenario de todos, impedir la transformación
poniendo en riesgo el proyecto e incluso el negocio. ¿Tienen alguna duda? En lo que es la división de estudios a distancia de la Facultad de Ingeniería, pueden conocer mucho más de lo que se da y pues ojalá y nos puedan participar con nosotros posteriormente. Muchas gracias. Gracias, doctor Gatica. Sí, tuvimos algunas dudas por aquí. Voy a empezar con la primera pregunta. María Esther Rodríguez de la Rosa. ¿Se plantea la apertura al cambio constante o bien a la construcción de rutinas de cambio organizacional? No todos los proyectos, no todos los cambios necesitan de una gestión de cambio. Hay cambios que son pequeñitos, que tienen poca afectación en las personas. Entonces, esos cambios los puede aceptar la persona como tal. Lo bueno de ser seres humanos es que tenemos una adaptación al cambio, que somos resilientes. Entonces, si va a afectar a pocas personas, no tenemos que hacer todo este esquema, pero sí se recomienda para cambios que tengan impacto sobre todas, sobre un grupo de personas muy grandes, sobre la organización completa, o que sean cambios tan disruptivos, tan brutales, que sea difícil para la gente aceptarlos o entenderlos. Muy bien, muchas gracias. Delia Trapero Turreno. ¿Cuál ha sido la barrera más común que ha encontrado en la gestión del cambio? ¿Cómo asegurar que se sostiene en el tiempo y no se regresa a la forma como se venía operando antes del cambio? Pues precisamente la barrera más común es que la gente desconoce este tipo de estrategias y al no implementarlas, pues precisamente en lo que se incurre es en la dificultad para operar, en la dificultad para poner en marcha estos cambios y mucha resistencia por parte de la gente, sobre todo de aquella gente que siente que sus intereses personales se ven afectados. Y eso habla también de una mala cultura organizacional, cuando las personas ponen sus intereses particulares sobre los intereses de todos. Muy bien, este es un comentario. María Carlota Montes Juárez. En algunas cadenas de panaderías he notado que personas mayores de 50 años están manejando todo a través de las computadoras, lo que quiere decir que da capacitación a su personal. Así también son empresas socialmente responsables. Así es. Y lo bueno de esto es de que no solamente lo están aplicando con personal joven, lo aplican con personas de la tercera edad que luego hasta saben mejor cómo manejar estos sistemas tecnológicos. Ok. La doctora María de Lourdes Dávalos, gracias por acompañarnos, doctora. Hola. Buenas tardes, estimado doctor Gabriel Gatica. ¿Cómo el personal no directivo puede impulsar una gestión de cambio? Particularmente quien no tiene un espacio de toma de decisión, sin embargo, participan activamente. Ok, bueno, precisamente una de las partes que les ponía en las etapas de gestión del cambio es el hecho de que ustedes pueden asignar líderes. La cuestión de asignar líderes es que ustedes tienen que darles la autoridad, tienen que darles el poder para poder hacer ese cambio real. Si no le dan esa capacidad, pues obviamente la gente no les va a hacer caso, les va a dar el avión y la gestión va a ser ineficiente. Muy bien. Bueno, la doctora puso 3 preguntas. Voy a leerle a las 2 siguientes. Un comentario y 2 preguntas. ¿Cómo podemos o qué estrategias podemos implementar desde las áreas tomadoras de decisiones para motivar al personal e involucrarse en el cambio? ¿Y cómo podemos incluir en la gestión de cambio lo referente a la resiliencia? Ok. Pues bueno, la resiliencia, eso es algo que toda la gente puede llegar a desarrollar en algún momento. Y esa resiliencia también se ve fomentada dentro de nuestros planes de capacitación. Es decir, los planes de capacitación no deben nada más estar dirigidos a la parte técnica, a la parte científica, ¿no? También al desarrollo de habilidades blandas, como lo vemos nosotros aquí en minería con los módulos de
de desarrollo de habilidades directivas, que está basado en habilidades blandas, en liderazgo, mejor comunicación, toma de decisiones. Todo eso es lo que podemos utilizar y capitalizar dentro de estos esfuerzos de gestión del cambio para lograr un mejor resultado. ¿Ok? Ok. Alejandro Ruiz, estoy convencido que un buen método para trabajar la resistencia al cambio es que la gente vea pequeños resultados. Esto logrará el cambio esperado. Sí, así es. Si desde un inicio vemos resultados tangibles, la gente se convence con cualquier proyecto que tengamos en puerta. Gracias. Perfecto. Luis Aguilar Madrid. Todo cambio tiene una resistencia, pero si gestionamos el cambio de manera correcta a través de la comunicación, planeación e involucrando a los asociados, resultará en una mejora. Así es, Luis. Básicamente debes de entender bien a dónde quieres llegar con tu gente. Si tú lo entiendes bien, va a ser más fácil que lo transmitas. Perfecto. No sé si alguien más desee realizar alguna pregunta. Si no, hasta aquí dejaríamos las preguntas, doctor. La doctora María Lourdes nos agradece por las respuestas y nos desea una linda tarde. Y bien, pues nosotros también queremos agradecerles por haber aceptado esta invitación. La División de Educación Continua y a Distancia va a otorgarle un reconocimiento que le haré llegar por correo electrónico. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. A nuestra audiencia les agradezco mucho, a las 80 personas que se conectaron. Los temas, bueno, esta grabación va a estar disponible inmediatamente en nuestra fanpage, Minería UNAM, ahí pueden verla. Y también posteriormente va a estar alojada en nuestra página www.minería.unam.mx en el apartado de conferencias. Si desean profundizar más de estos temas, pues los invitamos a tomar los temas que nos ayuda el doctor a impartir, que son orientación a resultados, visión estratégica, también a participar en el diplomado de competencias directivas y de habilidades directivas que tenemos por ahí, y una gama amplia de temas en desarrollo de habilidades directivas, como bien lo comentó el doctor, hoy tan importante para desempeñar nuestras actividades. Y bueno, doctor, no sé si usted tenga algún comentario. No, nada más agradecerles por la oportunidad y espero poder verlos a todos en algún momento. Muy bien, pues despedimos esta transmisión. También agradezco a mi compañero Fernando Mesa por el apoyo en la parte técnica de la transmisión de este evento. Y bueno, los esperamos en nuestra conferencia de febrero. Próximamente podrán ver cuál es el tema en nuestra página web. Muchísimas gracias.